Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más, señores, a este Paddock Club. Esta vez nos toca el GP de Jeddah. Como ya sabéis, no os traje GP de Bahrein del Paddock Club. Y lo primero es os disculpas, ¿no? Porque, quieras que no, nos falta un circuito por haber analizado, pero ya sabéis que el tiempo pues está limitado y podemos hacer lo que se pueda. De hecho, vengo ahora mismo de los karts, de celebrar mi cumpleaños, que fue el 24 de marzo, pero pues lo hemos celebrado hoy, así que he podido sacar un hueco en esta Semana Santa de todo lo que había hecho para poder grabaros el paddock antes de que pudieran empezar los libres, que, como siempre hacemos de costumbre, vamos a poner un poquito, pues, ese horario que tenemos, ¿vale? Para este fin de semana de Jeddah. Como ya dije, a partir del Gran Premio de Japón que tuvimos, no vamos a madrugar más. Y efectivamente, no vamos a madrugar. Nos toca un horario que en el tema español, la verdad que nos beneficia mucho. Libres 1 a las 3:30 de 4:30. Libres 2 a las 7. Quali a las 7. Bueno, libres 3 también a las 3:30. Quali a las 7. Y también tenemos la carrera a las 7. Importante, yo siempre lo que hago es me veo los libres 2, quali y carrera. Porque como coinciden los libres 2 con el horario de la quali, pues va a ser muy interesante ver cómo va a ir los coches este fin de semana. Circuito que a priori es muy diferente a lo que nos encontramos en Bahrein, ¿vale? Así que vamos a poner una vueltecita, como siempre hacemos, en el simulador de lo que sería una vuelta a este Gran Premio de Bahrein, ¿vale? Empezamos ahora mismo, como veis, recta semilarga. La verdad que es una recta considerable para tener una buena velocidad punta, pero como vamos a ir viendo, sobre todo lo que destaca en este circuito, señores, es la curva rápida. La curva rápida en este circuito es muy importante. Como curvas de velocidad media-baja podemos considerar dos, que sería la curva 1 y luego la curva al terminar el primer sector, que es una horquilla que se suele hacer a cuarta marcha, y hay pilotos incluso que la pueden llegar a hacer a quinta, pero es una curva más bien medio rápida, ¿no? Pero como curvas lentas tenemos la primera y la última, que también se suele hacer a tercera y cuarta. Aquí tenemos el primer sector, zona de curvas rápidas, entramos a la horquilla, nos pegamos mucho al piano para tener todo ese exterior de la pista y poder apoyarnos en este piano pintado en el suelo. Luego aquí otra zona de curvas rápidas, entramos a una velocidad increíble. Este circuito, a pesar de mucha gente que no le suele gustar, a mí en lo personal me gusta bastante. Luego llegamos a la segunda zona de DRS del circuito, sin contar obviamente la de la primera recta. Luego otra curva rápida, al igual que hemos tenido a la hora de empezar el segundo sector, mismo sistema, curva rápida DRS, curva rápida DRS de nuevo. Y ahora llegamos a la curva más lenta del circuito, con la curva número 1, que es esta curva, que es donde tuvo el accidente Verstappen en 2021, que podía haber hecho el récord de la pista de Jeddah, pero pues tuvo ese fallo a la hora de pelear con Hamilton por ese mundial. Así que cierra la vuelta 1.25.8, por lo que sea no vamos a ver esa vuelta, pero obviamente pues que no es mala vuelta, ¿no? En general. Así que vamos a seguir analizando un poquito lo que viene siendo el tema de horarios y noticias también que han salido respecto al Gran Premio anterior, que fue de Bahrein, que tenemos muchas cositas que analizar, ¿vale? Es importante. Lo primero, como estamos a jueves y no he llegado a tiempo, por lo que sea y por el tiempo, pues ya nos sorprende. Tenemos aquí ya la rueda de prensa previa que se suele hacer y el box que suele echar en DAZN de la entrevista de los pilotos. Y aquí tenemos un poco declaraciones en general de todo. Primero la de Fernando Alonso, que básicamente le preguntaron sobre el año 2026, que dice que pues no sabe si va a estar en esa temporada, pero de que sigue igual de motivado, de que desde que empezó siempre el discurso que nos ha dado Fernando, debido a esa motivación y esa constancia que tiene, que aún así el Aston Martin no está para pelear. Vamos a ver el año que viene, pero obviamente pues se ve que el espíritu campeón de Fernando pues no falla. Por cierto, también analizar, a la hora de hablar de 2026, ya salió también noticias de que Adrian Newey no va a meter la mano en el coche de 2025 en ningún tipo de forma. Todo lo está invirtiendo en el coche de 2026, también en el tema de motores. Los V10, como ya sabemos, se van a aplazar a muchísimos años posteriores. Se decía que podía entrar la nueva reglamentación o en el 2027, pero como ya sabemos, tiene que ser un voto unánime. Y por supuesto, Honda no ha votado a favor de los V10. Han votado a favor de los coches eléctricos, o sea, del motor eléctrico, porque obviamente si estás trabajando ya en un proyecto, no quieres abandonarlo para continuar otro, ¿no? Es obvio. Creo que también Mercedes ha dicho que no a los motores V10 y Audi. Creo que han sido los tres equipos que han dicho de que no están a favor, así que como no ha salido voto unánime, pues los V10 se aplazan. En mi opinión, yo creo que
para nosotros, para los españoles, tanto motor Mercedes para Carlos como Honda para Fernando nos viene muy bien, pero hombre, los motores VD molan, ¿no? Que se pierda ese motor y ese sonido, pues no gusta, pero al menos sabemos de que se van a implementar los VD, tarde o temprano, pero se van a implementar. Luego aquí un casco que me ha parecido, que he querido ponerlo porque de verdad que me parece precioso, un casco de Fernando Alonso que es muy bonito. No sé qué opináis vosotros, en mi opinión la verdad que me parece un casco muy guapo, líneas muy como extravagantes, esa mezcla de colores, me gusta la verdad. Luego también pasamos a noticia importante, un poquito de españoles primero y luego ya un poquito en general de todo, como siempre hacemos, ¿no? Última hora de Carlos, que sabemos de que va a estar sancionado con 3 posiciones en parrilla por no cumplir la sanción de 10 segundos en Arabia Saudí, ¿vale? Básicamente esa sanción que le pusieron a Carlos Sainz por la bloqueada que tuvo entre la curva 10 y 11 con Antonelli, perdón, curva 10, curva 9 y 10 me confundí, en la 11 en la después de la recta, pues básicamente esa sanción no se cumplió y pues debido a no cumplir esa sanción pues se te sanciona con posiciones de parrilla para el siguiente Gran Premio. Respecto a las sanciones y un poco un resumen de la carrera de Bahrein, ya que no pudimos hacerlo en el Paddock Club, me parece que la carrera de Bahrein fue muy entretenida. Yo creo que la verdad que en general estuvo bastante bien, sobre todo estratégicamente estuvo bastante guay, pero como ya sabemos, Bahrein fue un circuito que te da el rendimiento real del coche, y como Aston Martin era 10º coche en tracción y Bahrein en tracción, pues último Aston Martin, luego Williams estuvo ya ahí, Haas sorprendió mucho de nuevo con la estrategia, Haas está haciendo estrategias que dan gusto verlos, y luego McLaren un cohete que, ojo Piastri, que a mí siempre me gusta mucho más que Norris, siempre he apoyado mucho más a Piastri que Norris, y ojo que no pelee por el Mundial. Así que bueno, noticias un poco de los españoles, Carlos Sainz 3 posiciones en parrilla, y sobre Fernando, el tema de 2026, no sabe si va a estar después de 2026, y Adrian Newey va a trabajar 100% en la fábrica para el coche de la MR26, el de 2026. Luego también noticias sobre Colapinto, que se está hablando muchísimo de Duhan. Básicamente hay una controversia en el equipo Alpine, hay mucha gente que prefiere que se quede Duhan y sobre todo Briatore, que es el jefazo, ¿no?, por así decirlo, pues quiere a Colapinto. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente ya está viendo en el equipo que, como decimos en estas declaraciones, básicamente no van a ver una mejora tan grande de Duhan a Colapinto. Yo en lo personal yo prefiero que esté Colapinto, pero es verdad que Duhan, para la presión que tenía, cómo se pintaba como piloto y demás, no lo está haciendo tampoco mal. Hizo muy buena carrera en Bahrein, la estrategia muy buena también, pero al final se desinfló mucho y también tuvo fallos de conducción y tal. Luego, en Japón ese fallo tonto sí que le condicionó mucho. Pero en general la verdad que Duhan no le está haciendo tampoco tan mal. Así que esto es básicamente la situación del equipo Alpine, que es una de las más caldentes. Colapinto, estamos ahí a ver si puede meterse. En teoría ese contrato que había hasta Miami parece ser que se puede alargar. Vamos a ver qué decide el equipo. Luego también en cuanto a renovaciones y también un poquito de pique que hubo en la rueda de prensa, no he puesto la noticia, pero bueno, quiero comentarla. Básicamente le preguntaron a Verstappen sobre su futuro, que si iba a seguir en Red Bull, quiso pasar del tema y da la casualidad que un par de semanas antes creo más o menos, Russell, pues 2 añitos más con Mercedes, que se veía que se podía ir a Mercedes o a cualquier equipo así, pues de momento parece que la única puerta que tiene a largo plazo Max sería quedarse en Red Bull o apostar por Aston Martin, ¿no? Así que también novedad, que no la pongo, pero la menciono, Russell renueva con Mercedes y Verstappen de momento no tiene hueco para ese equipo que se planteaba o se especulaba de que podía acabar en el equipo británico. Luego también declaraciones, hablando un poquito de Verstappen de Red Bull, Tsunoda. Ojo, Tsunoda, no lo está haciendo mal. Quedó en Bahrein muy cerca de Verstappen. Creo que a menos de 10-8 segundos entre los dos pilotos. Muy bien Tsunoda, primeros puntos para Red Bull con el segundo coche, primera Q3 para el piloto japonés. De momento Tsunoda no lo está haciendo mal, es verdad que en Japón sufrió un poquito más, pero se podía decir que se puede salvar por ser primera carrera, ¿no? Pero en general Tsunoda no lo está haciendo mal y aquí vemos Christian Horner, que de momento está contento por lo que vemos en las declaraciones. 12 segundos detrás de su compañero de equipo, contento, se clasificó entre los 10 primeros, terminó en los puntos de Bahrein y básicamente coincide con la medida de la sensación que tenía Max, con las limitaciones de piloto, de que no lo iba a superar, pero que iba a estar ahí un poquito pegado. Y bueno, para terminar un poquito todo, como ya sabemos que hablamos todo un poquito en general, pues ahora vamos a hablar un poco de cómo van los equipos para el Gran Premio.
Vas a empezar, obviamente, por los equipos de atrás. Sauber, yo creo que no va a haber muchísimo cambio respecto a ese equipo. Yo creo que se va a quedar más o menos igual, diría yo. No lo sé, a lo mejor sorprenden, pero creo que de momento se va a quedar igual. Luego, pasamos a Racing Bulls. Racing Bulls es un equipo que, en mi opinión, está cayendo de mejor a peor en cuanto a sensaciones. Es decir, teníamos un coche que iba muy bien en clasificación, pero como se está viendo, se desinfla mucho en carrera. Y eso creo que es un problema que van a tener y que tienen que arreglar. Van muy bien a una vuelta, a lo mejor ese sobrecalentamiento o calentamiento de las ruedas una vuelta les funciona, pero luego en carrera les perjudica mucho y se está viendo de una manera descomunal. Así que RB, vamos a ver cómo tira. Luego tenemos al equipo Alpine, que de momento en Bahrein Gasly hizo un carrerón, me pareció piloto del día, se lo dieron a Hamilton, no sé. La gente pues vota lo que le da la gana, ¿no? Yo creo que Alpine de momento van en una línea buena, hicieron muy buena carrera en Bahrein, vamos a ver qué tal van en Jeddah, que es un circuito totalmente distinto. Luego tenemos a Aston Martin, que yo creo que respecto a Bahrein va a haber una mejora bastante alta. Aston Martin es un coche que en tracción te podría decir que es el último y la verdad que creo que no sería sorpresa. ¿Qué pasa con Aston Martin? Que es un coche medianamente competitivo en curvas rápidas y Jeddah tiene bastante curvas rápidas. Luego en velocidad punta es un coche más o menos de mitad de tabla, no tienen tampoco mucha eficacia el DRS, pero velocidad punta del coche sí. Así que vamos a ver qué tal degrada el Aston Martin en Jeddah y cómo va en clasificación el Aston Martin, porque es un circuito totalmente distinto a Bahrein. ¿Podemos intentar esperar una Q3 de Fernando? Pues sinceramente, viendo la igualdad que hay en la zona media, perfectamente puede entrar en la Q3 Fernando Alonso. Recordemos que en Bahrein, bueno, Bahrein es la excepción porque hizo neumático usado en el intento para pasar a la Q3 en Q2, pero Japón, China y Australia, recordemos que Alonso clasificó una media de 12-13, pero estaba a una décima del noveno, décima y media del noveno. Es decir, la zona media es un fallo y te quedas fuera incluso para la Q1. Pero si clavas la vuelta y los demás cometen el fallo y tú no lo cometes, pasas el noveno. O sea, hay una igualdad muy grande, así que podemos esperar esa Q3 de la Asturiana, a ver si va tocando la primera del año, no lo sabemos, pero puede ser. Luego tenemos al equipo Williams, que yo creo que empezó la temporada que podían ser bastante buena potencia en cuanto a la zona media. Han empezado muy bien el año, creo que ahora en Bahrein se han desinflado un poquito más. También le perjudicó mucho a Albon lo que pasó en Quali, de que le tenían que quitar la vuelta a Hülkenberg en Q1 para que pasara Albon el corte, lo quitaron después, le jodió, salió el 15 y quieras que no, eso la perjudica también. Pero en general Williams yo creo que de momento se mantiene una línea medio buena. Vamos a ver cómo rinde en Jeddah, porque tampoco hay tanta degradación como en Bahrein y es un circuito totalmente distinto, así que también va a ser interesante ver cómo va a ir el Williams. Luego el Haas. El Haas me parece un coche que en clasificación es decentillo, luego en carrera decentillo también, pero lo que está dándole Haas los puntos son las estrategias. Por ejemplo, Aston Martin, si en Australia o en Japón hubieran hecho una estrategia más buena, puntúan más. Hubiera puntuado a Alonso en Japón y hubiera conseguido más puntos Stroll en Australia. Eso está súper claro y es lo que le está matando a Aston Martin, la estrategia, más que el rendimiento del coche, que también la estrategia del equipo. Haas está haciendo una estrategia de equipo muy sólida, muy buena, todos los grandes premios destacan por la estrategia. Perman, Carrerón, Ocon está haciendo una temporada muy buena, así que si siguen en esa línea van a ir muy bien. Y luego pasando a los equipos punteros, Ferrari parece ser que está encontrando un poquito el rumbo del coche, mejorando un poquito pero no lo suficiente para pillar a McLaren. Luego Red Bull, pues básicamente se llama Red Bull Racing Verstappen porque de momento su noda la está haciendo bien, pero se nota que ese coche no está para competir por zona alta. Luego tenemos el Mercedes, que está sorprendiendo mucho, que Antonelli está haciendo una temporada increíble. Y luego el McLaren, que es el equipo puntero, ¿no? Y por cierto, Russell, el hombre invisible, que nadie lo menciona, pero cuidado con él. Así que bueno, señores, luego de este paddock un poco improvisado, que voy un poquito mal de tiempo, pero al menos sacaros contenido, muchas gracias por verlo. Espero que os sirva para tener un poquito de idea de cómo vamos a ir en Jeddah. Y nos veremos en el siguiente paddock, que creo que nos toca, si no me equivoco. Ahora mismo no tengo mucha idea de cuál es el siguiente circuito. Creo que es Imola o Miami, no lo sé, pero tendremos parón de 2 semanitas, así que señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y espero que disfrutéis mucho de este fin de carreras como nosotros los amantes de la Fórmula 1. Chao, chao, chao.